comenzar a leer Romanos capítulo 7. Así que los invito que si tienen su Biblia a la mano la puedan tener ahí. Veamos cómo el apóstol Pablo aquí es bien interesante cómo comienza este capítulo 7. En el anterior capítulo termina hablando de ser siervos de justicia. Y durante los primeros capítulos de la carta, él habla acerca de cómo significa nosotros, cómo podemos ser libres de la acusación, cómo podemos ser justificados, beneficios de la justificación, la fe. Y Pablo acá usa el matrimonio para mostrar cómo somos libres de la ley por medio de nuestra muerte a ella. Es bien interesante porque luego es como que si eso nos permitiese así llegar a estar casados con Cristo, ¿sí? Así como la mujer está ligada a su marido hasta que él muera, así nosotros también estamos ligados a la ley hasta que muramos a ella, ¿sí? Pero cuando morimos a ello, entonces somos libres para unirnos a Cristo, ¿sí? Es el punto que está aquí utilizando el apóstol Pablo. Por eso el capítulo 7 comienza diciendo analogía tomada del matrimonio, ¿sí? Y lo vamos a leer nuevamente. Dice, voy a leer el versículo 2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, versículo 3, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces ahora vamos a leer el versículo 1, que dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues que hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, aquí el punto y la analogía que hace el apóstol Pablo es, se debe morir, ¿no? A la ley para luego ser libres de unirnos a Cristo en matrimonio, ¿sí? Que podamos morir a la ley, ¿sí? Y de ese modo poder estar ligados con Cristo como su esposa, ¿sí? Por eso entonces él utiliza la analogía del matrimonio. Por eso dice que una mujer ya no es adúltera si su marido muere. Entonces lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es, ok, es momento de dejar aquí la ley a un lado, la ley a un lado para luego entonces unirse a Cristo, ¿sí? Que es bien interesante cómo comienza esta carta y vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta idea del apóstol Pablo en el versículo 4. ¿Alguno me podría ayudar a leer, por favor, el versículo 4 al 6? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo sigue desarrollando esto. Bien interesante aquí porque la muerte, ¿no? De Cristo que venció al pecado es nuestra muerte al pecado. Si vamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 2, si podemos ir un momentico, lo vamos a leer. Gálatas capítulo 2 versículo 19 al 20. Fijémonos, entonces dice que la muerte de Cristo que venció al pecado, pues también es nuestra muerte, ¿no? Al pecado. Y dice que estamos nosotros muertos al pecado a través de la muerte de Cristo y ahora podemos casarnos, ¿no? Con un nuevo esposo, que sería Cristo, ¿sí? Entonces, irónicamente, ¿no? Podría ser un poco irónico, aquel que murió es aquel que nos liberó y con quien ahora estamos casados, ¿sí? Es la idea del apóstol Pablo, porque él dice aquí en el versículo 4, dice, así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, ¿sí? A fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, cuando estábamos atados a la ley, el pecado tenía control sobre nosotros porque la ley no podía liberarnos del pecado, ¿sí? Nadie podía cumplir la ley 100%. Y nosotros fuimos incapaces de seguir la ley de manera perfecta, que es lo que se exigía para poder ser libre, ¿no? Sin embargo, al morir aquello que antes nos controlaba, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo en los primeros 4 versículos, al morir a la ley, ahora entonces somos libres de seguir a aquel que nos liberó, ¿sí? Por eso él está usando la analogía del matrimonio, ¿sí? Entonces, es decir, que hemos pasado de la ley, de la ley al espíritu. Y un cambio que el apóstol Pablo pues mencionará varias veces en la carta a los romanos.
Y este es como, si podríamos entenderlo como un cambio de legalismo a una verdadera como espiritualidad, a una verdadera comunión con Dios. Y recordemos que muchas veces cuando estudiamos las epístolas de Pablo, y cuando se habla, digamos, de una manera negativa hacia la ley, no es que la ley sea mala, ¿sí? Solamente que la ley es insuficiente para salvar a una persona. ¿Verdad? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, porque vamos a encontrar varias veces en la carta a la iglesia en Roma que se habla como mal de la ley, pero no es que no de una mala manera, pero de una manera negativa. Pero no es que la ley sea mala, sino que es que simplemente es insuficiente para salvar a una persona. Entonces, um, aquí vemos en el versículo 5 que dice lo siguiente: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, versículo 6, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. A ese de la letra se refiere al de la ley. Entonces, esta analogía y estos versículos del versículo primero al versículo 6, el apóstol Pablo está diciendo: cásense con Cristo, ¿sí? Mueran a la ley porque la ley es insuficiente para salvarlos. La ley no los puede salvar. Por eso ustedes necesitan no estar sujetos a la ley, sino estar sujetos a Cristo, porque Él sí los puede salvar, a diferencia de la ley que no los puede salvar, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo dice: entonces mueran aquello que los controlaba, mueran aquello a lo cual ustedes estaban casados, ¿no? Ustedes estaban casados con esto, mueran a eso, y ahora son libres de seguir al que los liberó, ¿sí? Y entonces les dice como que pasen de la ley al espíritu, ¿sí? Que pasen al espíritu en vez dice, en vez de estar bajo el viejo régimen de la letra, ¿sí? Que es el régimen de la ley. No sean controlados ahora por eso, más bien vivan en la verdad, ¿no? Del Espíritu, vivan en la verdad de Cristo, ¿sí? Que es la luz, que es el camino. Entonces, por eso lo que leía el hermano Bernabé en Gálatas capítulo 2 versículo 20, ¿no? Que la muerte de Cristo que venció al pecado es nuestra muerte al pecado. Entonces, nosotros ahora podemos casarnos con un nuevo esposo que es Cristo, ¿sí? Y podemos vivir en una vida en comunión con Él, que es lo que el apóstol Pablo se refiere aquí en esta primera parte del capítulo 7. Am, Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta acerca de estos primeros versos, de esta analogía del matrimonio, de morir con lo que antes estábamos casados, de casarnos con Cristo, de estos dos, ¿no? componentes del texto que hemos leído. También me gustaría decir que en el versículo que leía el hermano Bernabé, en Gálatas 2 capítulo 19 al 20, entonces, al principio dice que por la ley, ¿no? Ya es muerto, ¿sí? A fin de vivir para Dios, ¿sí? Entonces, ahí cuando dice vivir para Dios, después dice porque estoy crucificado con Cristo. Entonces, ese vivir para Cristo es estar casado con Cristo, estar juntamente crucificado con Él y vivir para Él, ¿sí? Porque pues Él ahora vive en nosotros. Entonces, eso también es algo que pues, se podría mencionar en estos versos. Ahora vamos a continuar con la lectura, y vamos a leer del versículo 7 al versículo, al versículo 13. Vamos a continuar con la lectura. Esta vez vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. La ley, entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que la ley no creó el pecado, ¿sí? Simplemente nos ayuda a conocer que estábamos cometiendo un pecado, ¿sí? Algo que ya estábamos nosotros haciendo, nos ayuda a nosotros a darnos cuenta, a ser conscientes de lo que estaba pasando. Pero sí que luego, aparte de la ley, pues el pecado todavía existía, ¿sí? Solo que no estaba etiquetado como pecado, ¿verdad? Entonces, necesitamos que la ley nos instruya sobre lo que estamos haciendo para que sepamos lo que debemos y lo que no debemos hacer, ¿sí? Entonces, cuando el apóstol Pablo aquí dice: ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Entonces habla de eso, de esa información, esa conciencia que se recibe cuando somos conscientes de la ley, ¿sí? Pero luego dice, porque tampoco pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, es importante aquí lo que él dice, porque dice, no sabríamos qué es pecado si no fuera por la ley. Ahora bien, ¿eso significa que la ley nos hizo pecadores? Pues obviamente no, ¿sí? Pablo deja claro que aquí la ley es santa, ¿sí? Dice la ley es santa. Y la ley actúa como decir un maestro de escuela, ¿sí? Que nos dice, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tú debes seguir, estos son los parámetros de la clase, estas son los lineamientos, ¿no? Que tú debes seguir en la clase, la manera en la que tú te debes comportar. Y la ley, pues, nos enseña qué es el pecado para que nosotros, pues, no lo cometamos. Ahora, la ley pues no nos hace pecar a nosotros, simplemente expone el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Nos hace ser conscientes. Es como una mujer que quita el polvo de la mesa para luego abrir la cortina y dejar entrar la luz del sol y ver el polvo en el aire, ¿sí? Y mucho más polvo sobre la mesa, ¿sí? La luz del sol que entra por la ventana pues no provocó este polvo, ¿verdad? Simplemente que dejó el polvo al descubierto. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que es la ley, es como esta luz, ¿sí? Que deja al descubierto el polvo que ya estaba ahí, solo que no lo veíamos, ¿sí? Esta mujer que estaba limpiando la mesa, ella dijo ya todo estaba limpiado, ya limpia todo, pero luego cuando abre la cortina, pues entra la luz y se da cuenta que hay un montón de polvo en el aire, le faltó limpiar un montón de cosas, entonces no es que la luz haya traído el polvo, sino que la luz deja en evidencia que había más polvo del que se creía, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que la conversación es la siguiente, ¿no? Cuando nosotros dejamos de predicar sobre el pecado y el juicio, ¿no? Y de usar la ley para mostrar la necesidad de salvación, entonces la gente dejó de ver su impecabilidad o la necesidad de Cristo, ¿sí? Pues a la luz de esto, perdón, alguien iba a decir, no. Entonces, a la luz de esto, digamos, eh, eh, hay mucho debate, ¿no? En cuanto a, se debe hablar de la gracia, se debe hablar entonces del pecado, cómo se debe, ¿no? Hablar esto a la congregación, pero nosotros vemos que el apóstol Pablo pues habla de la ley como algo santo, ¿sí? Estos lineamientos, estas maneras de comportarse. eh, Estas maneras de comportarse pues deben ser claras para cada persona, para que cada persona tenga claro lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿sí? Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sí? Entonces, hay entonces aquí la ley, para que nos quede pues, mucho más claro, es esa luz, ¿sí? Es esa luz que trae como en evidencia este polvo que ya había en el aire, y como el apóstol Pablo dice, pues no es que por la ley, no es que la ley sea mala, lo que pasa es que dejó en evidencia, ¿sí? Dejaba en evidencia mi condición, ¿no? Y hay una discusión que me gustaría a mí traer a la mesa. Y es que muchas personas pues dicen, una vez salvo, siempre salvo, ¿sí? Eh, no sé ustedes qué piensan y me gustaría escucharlos.
¿Qué piensan digamos, a la luz de lo que hemos leído aquí nosotros, de seguir la ley, bueno, casarnos con Cristo, de todo lo que es ser justificados? ¿Ustedes qué piensan de la siguiente frase, de una vez salvo, siempre salvo? No sé qué piensan ustedes. Me gustaría escucharlos. La salvación, pues, es algo que se cuida, ¿sí? La gracia es algo que se cuida y am, es algo que se debe cuidar, ¿verdad? Una persona que le ha entregado su vida al corazón y en esta frase, pues, de una vez salvo, siempre salvo, pues, eh, una vez que uno es salvo, uno tiene que procurar cuidar, perdón, cuidar esta salvación, ¿sí? Cuidarla, seguir, ¿verdad? La palabra del Señor, cultivar esta salvación, vivir para Cristo cada día. eh, y el Señor en Santiago capítulo 4 versículo 6 dice que Él da mayor gracia, pero dice que se resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿sí? Entonces, uno nunca, pues dice que el Señor entonces da gracia a los que tienen, a los humildes, da mucha gracia a los que tienen el corazón humilde, pero se resiste a los soberbios. Entonces, el cuidar la salvación es tener ese corazón humilde de... En los momentos que uno falla, pues que uno pueda reconocerlo y decir, he fallado y quiero seguir siguiendo al Señor con todo mi corazón, ¿sí? Quiero seguir buscando al Señor, aunque he fallado, pues seguir cuidando esa salvación. Somos una obra en construcción y no somos perfectos. La palabra dice que somos una obra en construcción hasta el día que Cristo venga. Entonces, esa obra en construcción es la que continuamos. Y como decía el hermano Bernabé, pues no es como que me vayan a echar de la casa, ¿sí? Más bien, si yo tengo un corazón humilde, me pueden seguir ayudando, me pueden seguir aconsejando para poder vivir en armonía, ¿no? Con el Señor. Entonces, una vez salvo, en vez de decir siempre salvo, una vez salvo, hay que cuidar esa salvación, ¿sí? Una vez salvo, hay que cuidar esa salvación. Entonces, vamos a continuar con los versículos 14 hasta el 25. Entonces, hay un gran debate y es un poco pues es la tarea de esta semana, es esta experiencia, si lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí es una experiencia precristiana o ha sido su experiencia como después después de convertirse al Señor. ¿Sí? Y es una pregunta que ha atormentado, ¿no? A muchas personas que han estudiado la palabra, porque no se sabe si el apóstol Pablo aquí lo que está escribiendo es su experiencia antes o después de la conversión. Y ambas de estas posiciones pueden argumentarse, ¿no? De maneras muy persuasivas. Eh, digamos, Pablo confiesa abiertamente en el versículo 14, él dice que ha sido vendido al pecado. Y sabía en el versículo 18, dice, no mora, dice, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, prácticamente como que está diciendo que es prisionero del pecado, ¿sí? Que nada bueno habita en él. En el versículo 23, él dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, otra vez dice como que es prisionero del pecado, ¿sí? En el 24 dice, miserable de mí, ¿sí? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, no sé ustedes qué piensan, pero no me parece, pues estas son confesiones de lo que nosotros esperaríamos, digamos, de una persona que dice, sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. No creo, ¿cierto? No sé ustedes qué piensan. ¿Ustedes creen que esto que está escribiendo el apóstol Pablo
lo escribe no me tienen que responder en este momento, pero quiero que después me lo respondan. Ustedes piensen, ¿no? En lo que estamos leyendo. ¿Creen que esto que está diciendo el apóstol Pablo es algo que está viviendo en este momento, post conversión, o ha sido algo que él vivió antes? ¿Sí? Ténganlo ahí, tengan su argumento en su mente, mientras yo les explico entonces la otra cara de la moneda. ¿Sí? Y o sea, esta vida que dice el apóstol Pablo, porque en los anteriores capítulos nos está diciendo que la justificación, la fe, nos está hablando a nosotros de la victoria que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz, nos está hablando de vivir en el Espíritu, nos está hablando de cómo creyentes, cómo en las tribulaciones desarrollamos paciencia, carácter, cómo después de una tribulación Dios, el Espíritu Santo nos inunda nuestro corazón con amor. Está hablando cosas que como creyente inspiran, ¿verdad? Pero luego él dice que nada bueno habita en él, ¿sí? Que es prisionero del pecado. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará, no, de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pues no son confesiones que uno pensaría escuchar del apóstol Pablo, ¿sí? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, dice, seguid mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces, un fuerte argumento contra la posición opuesta, esta es que Pablo estaba describiendo su experiencia espiritual como cristiano. eh, pues es bien interesante, porque ¿cómo podría ser esta la vida abundante que Jesús vino a traer, ¿no? De la que leemos en Juan 10:10. Además, dice en el versículo, en el capítulo 8, que habla de viviendo en el Espíritu, de que somos más que vencedores. Uno ve como un dramático contraste entre el capítulo 7, versículo 8, pues que no lo hemos leído, pero hay un gran contraste entre estos dos, eh, que pues describe la victoria en el Espíritu, argumenta, ¿no? Un escenario previo a la conversión. Entonces es bien interesante pensar esto, ¿no? Si esto lo escribe Pablo refiriéndose a él antes de su conversión, o en su conversión, ¿no? Después de conocer a Cristo. Pues aquí entonces en el primero, ¿no? Vemos, pues Pablo era un hombre miserable, ¿no? Que clamaba por liberación, claramente. Lo leemos aquí en el versículo 24, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y en este último había sido liberado, ¿no? Leemos el versículo 8, capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Y luego en el capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, eh, esto que está escribiendo el apóstol Pablo es después de su conversión, y digamos que estaba teniendo un momento difícil en su fe, o antes de su conversión, que luego él dice, antes yo era preso, antes yo era miserable. Entonces, a lo largo de toda la sección que leímos de Romanos capítulo 7, versículo 13 al 25, Pablo usa un tiempo presente. No sé si ustedes se dieron cuenta. Usa un tiempo presente. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Sí? Tiempo presente. Él dice, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces está hablando en un tiempo presente. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿le está contando a sus lectores lo que él está viviendo en este momento? No entiendo lo que hago. ¿Será algo que él le contó a sus lectores, algo que estaba pasando en su vida? Porque repetidamente, más de 20 veces, él hizo declaraciones como no entiendo lo que hago en el versículo 15. eh, y si se hubiera referido, digamos, a un periodo anterior de su vida, no hubiera, mejor dicho, no entendía lo que estaba haciendo. eh, como digamos, la sección incluye declaraciones que aparentemente son incompatibles con la experiencia de un cristiano, porque pues otras declaraciones nunca podrían provenir de un no creyente. Por ejemplo, pues el versículo 22 que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Y pues anteriormente en la carta, pues Pablo dijo que de aquellos que están fuera de Cristo, él dijo, no hay nadie justo, nadie que busque a Dios. Am, entonces, no sé ustedes qué piensan, ¿sí? Algunos incluso han sugerido que este no es el apóstol Pablo el que está escribiendo, sino que ha sido que alguien agregó este capítulo un poquito más tarde, ¿sí? Y pues obviamente esta hipótesis está basada en pura imaginación y no tiene un peso, pero no sé ustedes qué piensan. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo escribe esto o de su etapa precristiana o lo escribe, digamos, de su etapa post encuentro con Cristo? No sé ustedes qué piensan, me gustaría escucharlos. Esta discusión que acabamos de tener es la tarea de esta semana. Es argumentar en dos párrafos am, esto que ustedes me acaban de decir. Es la tarea de esta semana. Que a la luz de la palabra ustedes puedan decir, ok, después de leer Romanos capítulo 7 versículos del 14 al 25, yo creo que Pablo escribe acerca de su vida cristiana por esto y esto y esto, o yo creo que Pablo está escribiendo de su vida precristiana por esto y esto y esto y esto. Entonces, la idea es que en estos párrafos puedan escribir el primero, pues su opinión, lo que ustedes creen, y en el segundo que puedan dar, digamos, subrayar algunos versículos, como ya mencionaba aquí Bernabé, que el hermano Bernabé, que él decía, por ejemplo, en el libro de Mateo, vemos que dice esto, también la hermana Neiva Rosa había dicho, yo creo que como cristianos vivimos esto y esto y esto, y hay un versículo que respalda lo que yo estoy, el punto de vista que yo quiero mencionar. Entonces, la tarea de esta semana es más argumentativa, un poco similar a la tarea que habíamos dejado hace 2 semanas, que era acerca de prácticamente escucharlos a ustedes y la habilidad como que tenemos cada uno de interpretar los textos. Entonces, aquí la clave de esta tarea es sentarnos con el texto, leer del versículo 14 al 25, y que ustedes puedan escribir, por favor, en un documento de Word, puedan escribir estos dos párrafos, ¿sí? Donde argumenten su punto de vista. Y luego que también, a la luz de la palabra, de versículos que encontramos en Romanos, en Romanos, en los capítulos del 1 al 7, y también en recursos que no están en las epístolas de Pablo. Si encuentran versículos en los evangelios, también los pueden citar. Pero yo quisiera de pronto que pudiéramos simplemente desarrollar un poco esa habilidad de argumentar. Entonces, los capítulos 7 y 8 están estrechamente relacionados, ¿sí? Y deben leerse en conjunto, que es lo que vamos a comenzar a hacer. Vamos a leerlo en conjunto, porque lo que Pablo dice en el capítulo 7, prácticamente que es un preámbulo de lo que él va a comenzar a decir en el capítulo 8, ¿sí? Lo negativo del pecado de Pablo en el capítulo 7 establece, digamos, un triunfo, una victoria del Espíritu en su vida en el capítulo 8. Entonces, Pablo, él está describiendo la santificación que por su propia definición es como un proceso, ¿sí? Y es bien impresionante ver esto porque se ve una lucha que vive el apóstol Pablo en el capítulo 7. Y es bien interesante. Yo siento que esto es muy bueno, la verdad, el sentimiento de culpa que tiene el apóstol Pablo. Me parece a mí, pues, fantástico, porque si Pablo no sintiera pena por su pecado, pues sería una demostración de un corazón supremamente duro, ¿sí? Y que Pablo pues no tendría ganas de hacer el bien. Y creo que la hermana Neiva decía eso, que decía pues uno en la vida cristiana uno vive luchas, y eso también uno lo hace, luego el Señor, bueno, el Señor nos ayuda, ¿no? En esas pruebas, pero el apóstol Pablo está como retratando esas luchas que vive cada creyente. Am, entonces, es bien interesante este versículo, o el capítulo 7 y el capítulo 8, y los vamos a tratar de analizar y leer en conjunto. Creo que nos quedan poco, como unos 10 minuticos de esta clase, pero vamos a tratar de leer un poco el capítulo 8. Am, eh,
pero sí es muy interesante lo que dice el apóstol Pablo del capítulo, de los versículos 14 al 25, ¿sí? Nos muestran como una realidad del apóstol Pablo. Fíjense que algo que yo he aprendido después de leer esto, es que incluso el creyente todavía tiene que lidiar con ese cuerpo de muerte, ¿sí? Plagado de pecado y sin embargo podemos creer, podemos progresar, podemos crucificar continuamente esa parte de nosotros a través del sacrificio de Jesús por medio del Espíritu de Dios. Entonces, no sé si eso algo un poquito les ayuda o les va a ayudar en cuanto a cuando ustedes lean otra los versículos y hagan su tarea, pero cada uno de nosotros luchamos con la tentación, con este cuerpo de muerte. Y si muchos de nosotros, pues, tuvimos un pasado no cristiano o tuvimos momentos en nuestra vida donde batallamos con el pecado, eh, tal vez nos identifiquemos un poco con el apóstol Pablo en estos versículos, ¿sí? Eh, yo recuerdo que hace poquito escuché una canción, se llama Santiago Benavides, y él agarra versículos de la Biblia y él hace canciones. Y hay una frase que pues literalmente es este versículo que dice, y si lo que no quiero es lo que hago, perdón, eh, el versículo, el de, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y sí me he confrontado un poco porque, pues, en la vida del creyente a veces uno tiene esas luchas, esas pruebas, donde uno pues obviamente puede crecer y progresar, pero es mediante, ¿no? Es crucificar continuamente esa parte de nosotros a través de ese sacrificio de Jesús por medio del Espíritu. Entonces, ya que leímos un poco las luchas del apóstol Pablo, vamos a leer el capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 8. Y los invito a que si tienen su Biblia podamos pasar la página para leer el capítulo 8. Fíjense que inmediatamente, ¿no? Después de la lucha que Pablo experimentó con el pecado, hay tal alivio en sus palabras del capítulo 8. Él dice, por tanto, ¿sí? O ahora pues, ¿sí? Y eso nos lleva un poquito hacia atrás al versículo 25 del capítulo 7, que él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Um, que este versículo pues enseña que necesitamos vivir. eh, perdón, que enseña que la libertad del poder del pecado es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no necesitamos vivir en condenación. Es decir, que si nosotros estamos en Cristo, entonces no necesitamos ser condenados porque Jesús pagó la vergüenza y el castigo del pecado. De hecho, si vivimos en condenación, eso desafía la obra pues expiatoria de Cristo. Y nosotros hablábamos en Introducción a los Evangelios, hablábamos de Jesús como el Cordero que expía el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, vean las palabras de alivio del apóstol Pablo en este primer capítulo. Él dice, ahora pues, ¿sí? En otra versión dice, por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son como palabras confortantes, ¿no? Para él, como que dice, "Uf, no hay condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús." ¿Sí? Ahora, por favor, podríamos leer el versículo 2. ¿Por qué no hay condenación? ¿Por qué no hay una condena? Porque la ley del Espíritu, que es la salvación obrada por Jesús, nos ha hecho libres. ¿Sí? Solo mediante la obra de Jesús podemos ser liberados de la ley del pecado. Pero afortunadamente esa pues es la posición de cada hijo la posición de cada hijo de Dios. Él dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces no hay condenación. ¿Por qué no hay una condena? ¿Sí? Porque la ley del Espíritu, que es la salvación, obrada por Jesús, nos ha hecho libres a todos nosotros, ¿sí? Nosotros los que estamos en Cristo.
Vamos a leer los versículos 3 al 4 y con esto terminamos el día de hoy. Ya esto lo hemos repetido yo creo toda la clase, que pues la ley es incapaz de vencer el pecado, ¿sí? Y no es que la ley en sí fuera un problema, que es lo que venimos hablando en el capítulo 7, sino que nosotros éramos el problema, ¿sí? Nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza pecaminosa hizo que la ley fuera incapaz, ¿sí? De lidiar con nuestro pecado, por lo que la ley no pudo hacer lo que Jesús hizo. Y no hizo, y lo hizo, Jesús lo hace conforme al plan de Dios, am, que había ideado, ¿no? Antes de la fundación del mundo. Pero eso dice, los escogí, han sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y notemos el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo para describir a Jesús. Él dice aquí en el versículo 3 dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Este lenguaje que él usa para escribir a Jesús en semejanza de carne de pecado, ¿sí? Si Cristo no hubiera asumido nuestra naturaleza, no podría haber sido uno con nosotros, ¿sí? Por lo tanto, si hubiera llegado a ser completamente como nosotros, es decir, si hubiera pecado, no podría haber llegado a ser nuestro Salvador. Entonces, Jesús tenía que tener esa capacidad de pecar sin poseer una naturaleza pecaminosa que necesitaba el pecado, si me hago entender, ¿sí? Por eso Él se vuelve el pecado. No es que hubiera pecado, sino que toma nuestro lugar y por eso todo el pecado recae sobre Él, porque es el castigo que viene sobre Él, ¿sí? La consecuencia del pecado, ¿sí? La frase en la carne es importante porque describe donde Dios condenó y trató con el pecado porque dice en la carne refiriéndose a Jesús, ¿sí? Dice a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Um, entonces, esto también habla un poco acerca de la necesidad de la encarnación de Jesús, ¿no? Jesús tenía que estar en la carne para poder ser el sustituto justo de aquellos que en la carne han pecado, ¿sí? Entonces, Pablo aquí, él sostiene el hecho de que la ley tenía pues varios requisitos, ¿no? Que Pablo pues considera válidos. Y el precio del pecado debe pagarse, y Pablo lo reconoce. Pero también él sostiene que Jesús pagó ese precio y que ahora somos libres cuando caminamos por el Espíritu y no según la carne. Por eso él dice, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, um, fíjense, en capítulo 7 él reconoce su debilidad. Capítulo 8 él reconoce que no hay condenación. Y otra vez nos gira y nos hace poner nuestro norte en la cruz del Calvario, ¿sí? En la obra redentora de Jesús, que es algo que debemos tener en cuenta como creyentes siempre. Entonces ahí es como el apóstol Pablo redireccionándonos otra vez. Pero bueno, darles las gracias por estar conectados el día de hoy, por participar, por mantener la atención por este largo tiempo. Espero que tengan, que el Espíritu Santo les ayude a retener esta información en sus corazones y en su mente. Entonces, un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias por conectarse nuevamente. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.